Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y antes de soldar el chasis del karting por completo, quiero hacer una última cosita que sería hacerle el soporte para el tablero, que va a ir ubicado aquí en el extremo superior aquí de la columna de dirección. El tablero tiene que ir justo detrás aquí de esta ventanita que tiene el volante. Así que bueno, voy a cortar lo que sobra de estos tubitos y le soldamos alguna planchuelita para hacerle los soportes aquí al tablero. Muy bien, y así de sencillo nomás el soporte para el tablero. Lo hice bastante rápido ahí, doblé las planchuelas, le di más o menos la forma del contorno del tablero, corté los cañitos, ya soldé, así que bueno, ya está ya entonces. Lo que voy a hacer entonces es desarmar todo el karting para poder soldar por completo todo el chasis, arreglando las soldaduras, ¿no? Corrigiendo, prolijando, pasando el disco flap y agregándole algunos que otros refuerzos, sí, por acá algún refuercito, refuerzo a la columna de dirección también, así que vamos con eso. Muy bien, ya terminé de soldar el chasis del karting por completo, ya está todo soldado. Aquí le agregué unos refuercitos, aquí unos esquineros a esta parte donde apoya el extremo de la columna, y aquí en esta parte también le agregué estos refuercitos nomás, pero después el resto ya está completamente todo soldado, quedó bien firme esto. Soldamos aquí el apoyo del respaldo del asiento también, así que ya se imaginarán lo que viene ahora, ¿no? Armar el karting por completo, ¿sí? Para poder salir a probarlo, testear de que esté todo bien, porque bueno, ahí voy a empezar a comprobar si es que el chasis tiene alguna falla, si es que alguna parte está débil o no. Pero para mí ya es suficiente, creo que se va a bancar bien. Como vieron, fabriqué estos caballetes para poder trabajar más cómodo. Sí, es cierto, son muy altos, tienen 1 metro las patas, pero bueno, para este fin, para trabajar y soldar el karting me vinieron re bien. Si después más adelante tengo necesidad, les cortaré el exceso de pata que tiene.
Por aquí tengo toda la tornillería nueva. Vamos a estar utilizando tornillos así Allen con arandelas biseladas, tuercas autofrenantes. Tengo por aquí también las arandelas Grover, esas que son partidas, también ayudan a que no se afloje nada. Y bueno, en cuanto al soporte del motor, que por ahí tengo que utilizar una cuna para soportar el motor. Sí, es cierto, estuve viendo que se sujeta el motor también del soporte original que va acá atrás. Pero bueno, mi idea fue esta, yo creo que va a andar bien. Bueno, cualquier cosa modificamos, cualquier cosa. Si falla eso, haremos un soporte nuevo para el motor. Lo voy a estar probando así nomás con este pedazo de escape que tengo. No aguanto las ganas de salir a probar. Así que bueno, como les digo, ya está todo listo. Vamos a volver a ensamblar el karting. Armamos todo con la bulonería nueva que compré. Bueno, cargar el sistema de frenos con líquido de frenos, llenar el tanque de combustible y salimos. Ni siquiera pude salir a probarlo y ya tuve unas fallas. Primero que bueno, llené el circuito de freno, sí, con líquido de frenos, lo purgué todo y me quise tirar aquí por la bajada para probarlo. O sea, ya está, funciona, pero pueden ver que la varilla roscada esta se dobla un poco. Así que voy a estar reemplazando esta varilla por un cañito estructural de 10×10, así no tenemos más este inconveniente. Y bueno, también otro problema, le di arranque y acá ya en el desnivel el motor se apaga, queda sin combustible. Evidentemente tengo que hacerlo más elevado al tanque de combustible. Yo quería ponerlo de este lado, pero capaz que voy a estar cambiando de ubicación. Lo vamos a poner aquí encima del motor nomás, así me aseguro de que se suministre combustible bien al carburador. Muy bien, ahí ya le fabriqué el soporte para la nueva ubicación del tanque de combustible. Vieron ahí con una planchuelita le fijé al tanque y a esta parte aquí del motor. Y bueno, también aquí adelante del lado del frente tocamos de unos tornillos que están acá del cañito de admisión del carburador. Y también ya le reemplacé aquí la varilla esa roscada que tenía, le puse este cañito estructural, así que esto ya quedó mejor, esto es más firme. Hice lo que les había comentado que tenía ganas de hacer, que era hacer que la palanca se pueda desmontar. Aquí le soldé un tornillo, después una arandela y esta arandela Grover, así queda bien firme una vez que uno aprieta bien, entonces no se afloja. Entonces así me resulta más fácil entrar al karting. Así que ya estoy para salir a probar el karting. Lo voy a dar una vuelta por acá nomás, en esta parte. Acá hay un estacionamiento. Sí, acá nomás a la vuelta, después del semáforo hay como un estacionamiento, tipo una parada de colectivo o algo. Voy a dar unas vueltas ahí porque no quiero salir a la avenida con el karting. Quizás dé una vuelta por la colectora, pero por ahí nomás. Voy a tratar de exigirlo lo máximo. Una acelerada, doblar, lo que sé yo, a ver cómo se aguanta el chasis. Y ya vuelvo con ustedes y les voy a estar comentando qué onda.
cosa, pero efectivamente sí, los soportes de motor que fabriqué no son buenos porque con las vibraciones y todo el motor se va desplazando hacia atrás y bueno, miren, se me aflojó la cadena, así que esto se va aflojando. Tengo que inventar algún tipo de tensor, como vi que tienen ahí, como un tensor desde acá con una tuerca o algo que vos vas apoyando, estirando, ¿no? Tensás el motor y bueno, haces que no vuelva otra vez. Así que bueno, ya lo pude probar. Vamos a casa ahora y ahí les cuento unos cuantos detalles. ¿Qué? Diga algo, señor. Está buenísimo eso. Bueno, hay que comentar algunas cosas. Los detalles que tengo para comentarles es que, bueno, sí, eso. Uno, voy a tratar de mejorar acá los soportes para el motor. Lo que quiero hacer es agregar, bueno, un tensor para que el motor no vuelva hacia atrás. Otra cosa que, bueno, aquí esta chapa de la dirección, bueno, habían visto que yo cambié, ¿no? Puse los tornillos estos en estos orificios y acá también, pero la dirección estaba muy dura y bueno, en eso se dobló un poco la chapa y me di cuenta que, bueno, esto no es muy firme, que digamos. Lo corrí a los tornillos aquí abajo y acá y bueno, ¿y qué hice? Doblé un poco las chapas para que no me toque ahí el vástago de la bomba de freno. Ahí se solucionó ese tema, así que ya sé cómo voy a tener que hacer. Por supuesto que esto lo voy a modificar. Además, con la fuerza que había que hacer, se terminó cediendo un poquito acá la perforación que tiene el eje de la columna, o sea que un poquito se desliza. Así que este sistema tampoco no es muy bueno hacer que sea desarmable. Tengo que ver de usar metales de mucho mayor espesor, o si no voy a soldar directamente a la columna y bueno, esto será fijo, pero voy a fabricar uno nuevo con una chapa bastante más gruesa. La columna de dirección se la bancó re bien, esto no se deformó nada, eso quedó bien ahí. Bueno, la alineación está hecha así nomás a ojo. Después voy a tener que mejorar eso también. Bueno, eso sería todo, por el resto funciona bien. Estoy muy conforme, la verdad, una adrenalina, no puedo ni hablar de la emoción que tengo. Pero sí, bueno, unas cuantas cosas para reparar antes de seguir con lo que serían las partes de detalles, ¿no? Vieron que el tablero lo puse nomás, pero ni desconecté nada. El sistema de freno quedó re bien, ahora el tanque de combustible en su nueva posición también, mejoró re bien. Todo lo que serían los detalles y prolijar las cosas lo voy a hacer más adelante, una vez que el karting ande bien. Por ahora tengo que solucionar esos temas. Pero bueno, ya di mi primera vuelta en el karting, que era lo que yo quería, salir a probarlo. Ahora voy a tener que corregir todos esos detalles. Pero bueno, voy a dejar el video por acá, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.